Pedirles, hermanos, miren conmigo en el Evangelio de Juan. Ya leímos un pasaje en Lucas al comienzo, pero quiero que miren conmigo en el Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 8. Juan el capítulo 8, solo el versículo 36. Ocho 36 dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Déjenme orar. Dios bueno, gracias por este tiempo tan especial, en este día del Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, en el que levantamos nuestras manos, nuestros corazones delante de tu trono para adorar. Ahora gracias te damos, Señor Dios, por este tiempo en el que podemos reflexionar en tu palabra, a la luz de tantas necesidades y situaciones y expectativas del presente que cada uno de nosotros vivimos y el que también vivimos como iglesia. Ministra, Señor, tu palabra a nuestras vidas por tu Santo Espíritu. Que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieras y que no vuelva a ti vacía. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasado 4 de julio, esta semana, creo que fue esta semana, 4 de julio, se celebró el Día de la Libertad Religiosa en Colombia. ¿Sabía usted eso? 4 de julio. No sé si tenga alguna relación con el 4 de julio, el Día de la Independencia norteamericana, porque al fin de cuentas, el Día de la Independencia también en cierta manera celebrar cómo en algún momento se logró una libertad política y civil en un país. El 4 de julio acá se celebró el Día de la Libertad Religiosa en Colombia. Esto lo ha promovido ya por varios años Sedecol, que es la entidad cristiana que aglutina a las iglesias evangélicas en Colombia. Y este Día de la Libertad Religiosa se estableció como una muestra y una expresión del pueblo cristiano y de todos aquellos que son o que somos sensibles a la libertad, sensibles a la libertad como derecho, porque la libertad es un derecho, sensibles a creer y a vivir y expresar libremente nuestras creencias. Esto nos lo garantiza la Constitución Política de Colombia del año 1991. En el artículo 19 sobre la libertad religiosa dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Al menos eso es lo que dice nuestra Constitución. Pero más allá de lo que dice nuestra Constitución, que es respetable y que esperamos que sea tenida en cuenta al momento de reconocer las libertades humanas, más allá de eso también está lo que Dios
dice con respecto a la libertad. Cuando Jesús habló de libertad, seguramente Él no tenía la misma idea que terrenalmente nosotros tenemos sobre libertad, o la idea que tienen los mandatarios de un país sobre la libertad, o la idea que tienen los movimientos o los colectivos ideológicos en el tiempo actual sobre la libertad. No, es importante entrar un poco a pensar, a examinar lo que Jesús trataba de decir cuando hablaba de libertad. Él estaba teniendo en cuenta, ante todo, la totalidad del ser humano. Cuando Jesús habló de libertad, Él esperaba que todo nuestro ser fuera libre. Jesús realmente abogó y sigue abogando por nuestra libertad. Y yo creo que a Jesús le duele en su corazón cuando la libertad de su pueblo en alguna manera es menoscabada. Jesús, cuando hablaba de libertad, Él estaba pensando en la libertad espiritual ante todo. La libertad del alma, la libertad de la mente, la libertad del corazón, libertad espiritual, de cualquier tipo de atadura, de cadena que pudiera en alguna forma afectarla. Pero Jesús hablaba también de la libertad mental, de la libertad para pensar y para expresar lo que se piensa, siempre y cuando no sea ofensivo, ni nocivo, ni hiriente para nadie. Jesús, cuando hablaba de libertad, también hablaba de la libertad moral, la libertad de poder nosotros llevar o ir por un camino de principios y valores morales según nos dicta nuestra conciencia. Pero también Jesús tenía presente la libertad física. Jesús hablaba también de libertad física. No tiene por qué haber ninguna clase de rejas, ni de barreras, ni de barrotes que restrinjan la libertad física de ningún ser humano, a menos que haya violado realmente la ley. Cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, Él lo liberó. Es importante que nosotros veamos lo que Jesús hizo con ese hombre como una liberación, una profunda liberación. Jesús lo liberó en toda su integridad. Dice Lucas que cuando las personas a las que les tocó presenciar ese milagro vinieron y hallaron al que antes había sido o había estado endemoniado, es lo que dice Lucas, lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y si estaba sentado significa que ya estaba tranquilo, tenía paz. Su corazón había sido liberado de la opresión del mal. Si estaba a los pies de Jesús, significa que lo habían abandonado aquellos entes espirituales que lo tenían acorralado, que lo tenían esclavizado, y ahora reconocía a Jesús como su maestro, como su Señor. Si estaba vestido, es porque había sido liberado en la forma equivocada en que había llegado a entender sus valores morales. Ya no andaba desnudo, ni andaba mostrando su desnudez. Ahora estaba vestido. Y si estaba en su juicio cabal, es porque había sido liberado en su mente, en su pensamiento. Su mente había sido sanada. Realmente Jesús quería que ese hombre fuera libre. Y yo creo que la narrativa de Lucas nos enseña a nosotros hoy, iglesias cristianas del siglo XXI, lo importante que es para Dios la libertad de aquellos a los que Jesús liberó. Y yo creo que muchos de nosotros, si no todos, podemos dar testimonio de cómo Jesús también nos liberó a nosotros por su gracia y por su poder. Pero Jesús también hablaba de una verdadera libertad.
Si usted observa bien el relato de Lucas con respecto a ese hombre que no sabemos cómo se llamaba, si usted lo observa bien, usted encontrará que ese hombre fue verdaderamente liberado. Jesús tenía razón cuando dijo: si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Mucho de lo que hoy se llama libertad, en realidad no lo es. O es esclavitud o es libertinaje, que al fin de cuentas es lo mismo. Pero Jesús habló de verdadera libertad. El tema de libertad religiosa es algo que la iglesia tiene que visibilizar. Nosotros tenemos que comprender lo que es nuestra libertad como ciudadanos que somos de este país, que se rige por una constitución, como ciudadanos que somos del reino de Dios, a quien le debemos toda nuestra lealtad y a quien está sujeta nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra voluntad, y por cuya palabra nos regimos para ser la clase de hombres y mujeres que Dios quiere que seamos en nuestro país. Tenemos que comprender lo que es la libertad religiosa, tenemos que visibilizarla, pero también tenemos que hacerla visible con nuestra propia actitud de defender y mantener nuestra libertad espiritual, nuestra libertad de creencia, nuestra libertad religiosa y mucho más en este tiempo de persecución de la iglesia. En este tiempo de persecución de la iglesia. Al menos de todo lo que tenga que ver en alguna forma con el cristianismo. Usted nomás puede entrar a internet y mirar iglesia perseguida. Busque allá en internet, en Google, busque iglesia perseguida en el mundo. Y usted se encontrará con una cantidad de información con respecto a cómo la iglesia cristiana está siendo perseguida, restringida, encarcelada, asesinada, desaparecida en el mundo de hoy. Los mismos dirigentes de los países que públicamente declaran, celebran, firman una constitución política, ellos mismos son los que después, ignorando esa constitución, se encargan de pasar por encima de ella para perseguir o para restringir las libertades de aquellos que tienen una forma de pensar diferente. Pero ante todo, una cosa es clara a la luz de lo que estamos mirando hoy en estos textos bíblicos. Una cosa es clara: la libertad religiosa tiene su fundamento en las Escrituras. La libertad religiosa tiene su fundamento en las Escrituras. Por tanto, por una parte, la libertad religiosa y de culto es un derecho que debemos posicionar. La libertad religiosa y de culto es un derecho que debemos posicionar. Hoy quiero hablarles desde la perspectiva del derecho. Nosotros vivimos en un mundo, somos parte de una generación en la que todo el mundo reclama sus derechos. Todo el mundo procura defender sus derechos. Y vemos grandes movimientos, como las masas humanas se mueven, se levantan, se sublevan cuando ven en alguna forma amenazados sus derechos. Vemos grandes marchas, vemos cómo hay quienes salen a incendiar un país por causa de sus derechos. Hace muchos siglos yo pienso que no veíamos el movimiento en pro de la defensa de los derechos humanos que vemos hoy de la manera como algunos están haciendo. Hablemos desde el derecho. Nosotros como ciudadanos y como cristianos tenemos derechos. Amén, hermanos. Tenemos derechos. Tú como cristiano, como ciudadano del reino de Dios, como ciudadano de este país que amamos, Colombia, tenemos derechos. Derechos que nos concede la Constitución política y esa misma Constitución nos los ampara, aparentemente. Pero algunas personas
organismos, instituciones, hablan como si los cristianos no tuviéramos derechos. Desde los tiempos en que un creyente cristiano no podía estudiar en una escuela católica, o no se podía enterrar a los muertos en el cementerio de todos, y se crearon los llamados cementerios universales, cosas que pensamos habían pasado ya a la historia. No, hoy en día todavía se nos quiere imponer sobre nuestras creencias, sobre nuestras convicciones, cosas que nos son ajenas y con las cuales no estamos en ninguna manera de acuerdo. Por ejemplo, hoy se nos quiere imponer las premisas de alguna ideología, solo porque, entre comillas, ellos tienen derecho a proclamar sus afirmaciones. Ellos tienen derecho, según se dice, a difundir sus creencias y a imponérselas a otros. Pero no reconocen que los cristianos también tenemos derechos. La Biblia nos habla de los derechos que tenemos como ciudadanos y cristianos. Aunque vamos a mirarlo un poco más adelante, pero el apóstol Pablo usó de ese derecho cuando estaba a punto de ser golpeado o azotado por los romanos. La iglesia hoy también está en alguna forma siendo atada con correas, con cadenas y a punto de ser golpeada, si no es que lo está haciendo ya, por muchas ideologías. Pero nosotros, como creyentes cristianos, tenemos que reclamar nuestros derechos, tenemos que hacer valer nuestros derechos. La libertad religiosa es un derecho que debemos posicionar. Pero en segundo lugar, la libertad religiosa no es un asunto de tolerancia, no es un asunto de mera tolerancia. Esto de la tolerancia es un tema un tanto espinoso y relativo, al menos en la forma como se ha establecido hoy. Hubo un tiempo en que el concepto de tolerancia se definía, me parece a mí, de una manera correcta. Pero hoy hay quienes lo definen a su manera, lo establecen a su manera y lo aplican para su propia conveniencia, menospreciando la existencia y el derecho de los demás. Un escritor cristiano decía: la definición original de tolerancia y la forma en que se usa la palabra hoy en día son bastante diferentes. Originalmente, la tolerancia significaba reconocer que los demás tienen creencias diferentes y aceptar que es su derecho hacerlo. Sí, tú tienes tus creencias, yo tengo mis creencias. Allá afuera hay quienes tienen sus creencias, nosotros aquí tenemos nuestras creencias. Vivimos en un país en el que cada quien, según la misma Constitución lo declara, cada quien tiene derecho a elegir sus creencias religiosas o a no tener ninguna religión, a creer en Dios o a no creer en Dios, a vincularse con una iglesia cualquiera o a no vincularse con ninguna. Y no tiene por qué ser en alguna forma ni molestado, ni amenazado, ni hacérsele ninguna clase de ataque por causa de ese derecho que está ejerciendo. De esta manera, entonces, sigue diciendo este autor, los cristianos deben ser absolutamente tolerantes. Recientemente, la tolerancia ha llegado a significar aceptar que otras creencias son verdaderas, algo que los cristianos no pueden hacer. Y la verdad es que esto en muchas partes se está imponiendo a instancias de la ley. Y estaba leyendo en estos días, en Canadá, un adolescente fue detenido por la policía, fue llevado a juicio y después no sé qué pasó con el muchacho, solamente porque en el colegio y delante de todos él se atrevió y tuvo el valor de decir que Dios creó solamente hombre y mujer. Una cosa es que tenemos creencias diferentes y mantenemos el respeto dentro de esa diferencia.
Pero otra cosa es que tengamos que aceptar como cierto, como bueno o como correcto otras creencias, otros postulados, otros puntos de vista, otros planteamientos morales con los cuales no estamos en absoluto de acuerdo. Como iglesia tenemos que exigir el respeto a nuestro derecho de creer. Si usted mira bien en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, no existe la palabra tolerancia. Porque la tolerancia, en el sentido en que generalmente se aplica, tiene que ver más con una actitud despectiva de, bueno, ustedes son un mal que tenemos que aguantarnos. Entonces, por eso los permitimos, por eso los admitimos. En la Biblia no existe ese concepto de la tolerancia. La libertad religiosa es un asunto de respeto a cada confesión de fe. Y respetar a cada quien en su confesión de fe no significa de ninguna manera ni necesariamente que estamos de acuerdo. Ni significa que estamos apoyando, ni significa que nos estamos identificando con lo mismo que otros creen. Pero desafortunadamente, esto suele ir más allá. Nosotros vivimos en un mundo que desde esta perspectiva en que estamos hablando, vivimos en un mundo que ha dividido la sociedad humana entre tolerantes e intolerantes. Si usted tiene cierta actitud, si usted tiene cierto comportamiento, si usted demuestra cierta disposición, usted puede ser catalogado como tolerante. Y si es tolerante, entonces usted será aceptado socialmente, usted será aplaudido, usted será ponderado grandemente. Pero si usted tiene otro tipo de disposición o de actitud, usted será tenido como intolerante. Si usted no acepta ciertas cosas, ciertas premisas o puntos de vista religiosos o espirituales o morales que no tienen lugar de ninguna forma en sus convicciones, en sus creencias, y usted dice, no estoy de acuerdo con eso, y usted se levanta y usted se atreve a levantar su voz, usted será tenido como intolerante. Entonces, ese concepto de intolerante es una especie de etiqueta, de estigma que se le está poniendo a ciertas personas, a ciertos conglomerados como la iglesia, simplemente porque manifiestan, levantan su voz en una forma opuesta al discurso de la sociedad en general. Otro autor decía, un autor español, hablando de esto, decía algo que me pareció muy interesante. Nos encontramos con que entre los intolerantes son a menudo colocados aquellos cristianos que se atreven a confesar su fe en verdades y valores absolutos. Y la verdad es que en un mundo que ha relativizado la verdad, hablar de una verdad absoluta es tenido como intolerante, es visto como una amenaza, como un ataque. Y entonces quienes hablan de esa forma son vistos como un peligro para la sociedad. Esa etiqueta de intolerancia es colocada refiriéndose a la actitud, a la mera actitud de aquellos que manifiestan fidelidad a Dios. Fidelidad que es propia de aquellos que confiesan a Jesucristo. También en estos casos dicha etiqueta lleva incorporada obviamente esa acusación de intolerancia. Entonces la pregunta es, ¿acaso la fe cristiana es de suyo intolerante? Esta es una de las cuestiones que deben ser esclarecidas teológicamente, decía él. Déjenme decirles esto. A veces, en virtud de la libertad religiosa, otros grupos, diferentes grupos humanos, piden que nosotros
quebrantemos nuestros propios principios. Piden y reclaman y hasta amenazan y hacen todo lo que se les ocurre hacer para movernos, para obligarnos a quebrantar nuestros principios. Han hecho de la tolerancia un asunto unilateral. Otros tienen que aceptar, según ese punto de vista, otros tienen que aceptar lo que yo digo, lo que yo quiero imponer. Otros tienen que aceptar lo que ellos afirman, lo que ellos imponen. Y si no se les acepta lo que ellos dicen, lo que ellos proponen, lo que ellos plantean, entonces estamos siendo intolerantes. Y cuando manifestamos nuestros puntos de vista, entonces nuestro discurso es un mensaje de odio. Nuestro discurso es visto como un mensaje de odio. Mire usted a Jesús. Jesús también se movió en ese tipo de corrientes. El mundo de Jesús no es en nada ajeno al mundo en el que vivimos nosotros hoy. No, el mundo de Jesús también fue un mundo complejo, fue una sociedad sumamente compleja, sobre todo en materia de libertad religiosa y de conciencia. Y Jesús también se movió en esas corrientes. Jesús también fue amenazado por lo que él planteaba. Jesús también fue amenazado por lo que él predicaba. Jesús también fue amenazado porque él levantó su voz y su denuncia contra la hipocresía y el pecado de aquellos que eran reconocidos como líderes o como mandatarios, y de aquellos que se amparaban detrás de la religión para hacer de las suyas. Sí, Jesús también fue atacado por aquellos que no estaban de acuerdo con él. Pero Jesús mantuvo sus principios. Jesús mantuvo firmemente sus principios en aquellos momentos en que la situación cultural se lo exigía. Lucas dice que un joven muy rico, un hombre muy rico, vino donde Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cuando uno lee bien esa narrativa, uno encuentra con que lo que el muchacho rico buscaba era que Jesús lo reafirmara en la idea que él tenía para salvarse. Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Y él dijo: ya los he guardado todos desde que era joven. Así que él esperaba que Jesús le dijera: ¡ah, hurra! Te felicito, te aplaudo, vas por buen camino. Eso esperaba él, que Jesús le dijera: también te puedes salvar guardando los mandamientos sin fallar en uno solo. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: bueno, te falta una cosa. Deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Ven y sígueme. Jesús en ningún momento negoció con ese joven rico el camino de la salvación. Jesús le hizo ver: la única forma de salvarte es siguiéndome. Pero eso no le gustó a él y prefirió irse. Y está el caso de la mujer samaritana, un relato también muy conocido en el Evangelio de Juan. Jesús se sentó a hablar con esta mujer y le habló directamente de su problema oral. Le habló directamente, con claridad, con respeto. Y ella lo aceptó. Ella reconoció que realmente tenía ese problema que Jesús le estaba describiendo y se arrepintió. Pero Jesús en ningún momento le dijo a la mujer samaritana: no importa que andes por ese tipo de camino y que lleves ese tipo de vida, al fin de cuentas Dios también te va a llevar al cielo porque tú crees en Dios. No, Jesús le dijo: tú necesitas recibir el agua que yo te daré. La libertad religiosa no es un asunto de tolerancia. Hay que saber mantener los principios. Pero en tercer lugar, la libertad de culto o la libertad de conciencia es un asunto constitucional. Ya lo dijimos al principio, pero déjenme decirles algo más. Es un asunto constitucional. Nosotros tenemos una ley en nuestro país que habla de la libertad de culto.
Esta ley que está en la Constitución dice que nadie debe ser impedido o intimidado en su fe, en ninguna manera, en ningún plano, en ninguna dimensión, en ningún lugar, en ninguna forma puede ser impedido o intimidado en su fe. Pero hoy muchos de los gobernantes están pasando por encima de estas leyes y nosotros debemos hacer visible nuestra Constitución en estos casos. En esta semana pasada estaba leyendo en Nicaragua, Daniel Ortega expulsó de allá del país a un grupo de monjas que dirigían una fundación de ayuda social y las echó fuera. Y uno se pregunta, Señor Dios, guárdanos a nosotros de cosas como esas, porque nosotros nunca podemos estar seguros que pueda metérsela en la cabeza a los gobernantes actuales de nuestro país mañana o pasado con respecto a la iglesia. Por eso nosotros debemos hacer visible nuestra Constitución en estos casos. Miren ustedes, instituciones educativas están impartiendo un pensum de ideología de género a los jóvenes y a los niños, y eso está sucediendo en Colombia. Estudiantes cristianos son presionados o amenazados por su fe, porque confiesan a Jesús o confiesan valores espirituales y morales diferentes. Docentes cristianos son perseguidos. Otros docentes les hacen lo que se llama bullying a esos docentes cristianos porque ellos procuran enseñar la palabra de Dios. Creyentes y líderes cristianos son desplazados de su lugar o asesinados por grupos armados o al margen de la ley. Y lo más lamentable es que en esto no siempre se ve que las autoridades intervengan. Cuando Pablo hizo su defensa de no ser golpeado, después de ser detenido por las autoridades romanas en Jerusalén, en medio de un motín, el tribuno que estaba a cargo del regimiento romano que había en Jerusalén lo llevó a la fortaleza romana y ordenó que lo azotaran. Y Lucas dice que mientras lo estaban atando con cadenas, Pablo le dijo a sus verdugos: a ustedes les es lícito azotar a un hombre, a un ciudadano romano sin haberlo juzgado. Y eso los asustó cuando Pablo hizo ese reclamo, porque le avisaron al tribuno y el tribuno vino corriendo y le preguntó: ¿tú eres ciudadano romano? Y Pablo le dijo: claro que lo soy. Y él dijo: yo tuve que pagar mucha plata para adquirir esa ciudadanía. Pero Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento. Y el tribuno ordenó que lo soltaran y hasta quedó con miedo de que los fueran a acusar, incluso por haberlo atado. No es correcto, no es justo de ninguna manera que una persona cristiana sea golpeada por defender sus creencias, por defender lo que es correcto. No es justo, no es correcto que una persona cristiana sea amenazada, sea acallada, sea silenciada o sea desaparecida por defender sus creencias y lo que es correcto. No es justo, no es correcto que los templos cristianos sean en alguna forma bombardeados, sean untados con pintura o con grafitis o sean incendiados solamente porque somos comunidades cristianas que defendemos nuestras creencias y lo que es correcto. Por otra parte, la libertad religiosa entonces es el derecho a creer. La libertad religiosa es el derecho a creer. Hoy ha crecido desmesuradamente el humanismo. El ser humano ha sido puesto en el centro del interés social, en el centro del presupuesto mundial. Las Naciones Unidas están invirtiendo inmensas, descomunales, incalculables sumas de dinero, fortunas, en pos del humanismo, para que el hombre, para que el ser humano sea puesto, mantenido en el centro.
y para que los movimientos, los colectivos ideológicos LGTB y abortistas y otros puedan tener más espacio de acción y puedan lograr sus propósitos. El humanismo ha crecido y ha crecido también el secularismo. El secularismo simple y sencillamente, de acuerdo a lo que enseña la historia, es la actitud de la acción de haber sacado a Dios del plano central y establecido la voluntad y los puntos de vista humanos, pero sin Dios. Hermanos queridos, si todo eso ha crecido, eso también se ha extendido de una manera global. Y eso significa que el globalismo, la idea del globalismo, es que todos debemos creer igual. A lo que están apuntando hoy las organizaciones como las Naciones Unidas es a que todos creamos lo mismo, que exista una sola creencia para todos. Hoy se habla mucho de la llamada inteligencia artificial y ya hasta la están usando para dirigir predicaciones cristianas. Una iglesia luterana en Alemania en estos días pasados celebró un culto en el que el predicador fue un robot en una pantalla hablándoles, predicándole a la gente. ¿Ven ustedes? Todos quieren, todos buscan que creamos lo mismo. Un filósofo europeo estaba proponiendo, o está proponiendo, que se utilice la inteligencia artificial para hacer una nueva versión de la Biblia que le guste, que le agrade a todas las religiones. Hermanos queridos, la idea del globalismo es que todos debemos creer igual. Y si no estamos dispuestos a creer como los demás, entonces vamos a ser considerados sus enemigos. La libertad religiosa debe reconocer el derecho a creer. Si nosotros creemos en que la vida es desde la concepción, por ejemplo, desde el momento en que se da la concepción en el vientre materno, desde ese mismo momento ya tenemos un ser humano, una vida humana. Y ese ser humano y esa vida humana tiene derecho a nacer y a seguir siendo una vida humana y un ser humano después del parto. Eso es lo que creemos, ese es nuestro derecho y eso es lo que defendemos. Si creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres es algo que va en contra de la moral y de la ley establecida por Dios, esa es nuestra creencia y debemos ser respetados en esa creencia. Si creemos que la vida es sagrada y que nadie tiene derecho a tomar en sus manos ninguna decisión con respecto a la vida, ese es nuestro derecho. Si creemos que todo lo que existe fue creado por Dios, fue diseñado por Dios, ese es nuestro derecho a creer y ese derecho y esa creencia deben ser respetadas. Así que, hermanos, la libertad religiosa es un derecho que tenemos, pero quiero decir esto más. La libertad religiosa es un diálogo también. Es un diálogo que pudiéramos llamar un diálogo de orillas, ¿sí? En cuanto a sus creencias religiosas o morales, cada quien ha establecido su propio lugar, su propio punto de vista, alrededor de un círculo en el cual cada uno está en su propia orilla. Pero el tema libertad religiosa no es un asunto solamente para los evangélicos. El tema de la libertad religiosa tiene que ver también con el gobierno nacional. Así que, bajo la ley que ampara este país, hoy nos es necesario saber dialogar con otras confesiones de fe. Y no estamos hablando de ecumenismo, porque el ecumenismo simplemente es un movimiento que promueve el diálogo con el fin de descubrir lo que es común a todas las religiones y fomentar la creación de una gran y única religión. Esto va por el mismo camino del globalismo.
No, estamos hablando de aprender a trabajar juntos con aquellos con los que sea posible, trabajar, con los que sea posible dialogar en aquellas cosas o sobre aquellas cosas que de una forma u otra, sobre todo moralmente, puedan beneficiar a este país. Recuerden la gran marcha del sí y el no. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo esa gran marcha nos unió los evangélicos, a los cristianos, con los católicos y otros grupos estuvieron ahí en esa marcha? Y recuerdan cómo a raíz de esa marcha y de lo que se reclamó en esa marcha, la entonces ministra de Educación que había tuvo que renunciar. Entonces eso sirvió. Amén, hermanos. Hermanos queridos, yo pienso que nosotros siempre debemos mantener nuestros principios, nuestras creencias, nuestras doctrinas. Pero también tenemos que entender que un creyente en Jesucristo es lo suficientemente maduro para entender la diferencia entre unos y otros. Pero también saber respetar lo que otros creen. Déjenme terminar diciendo esto. Podríamos concluir proponiendo varias cosas. Primero, hagamos más de nuestros lugares de reunión, nuestros templos. Hagamos de este lugar donde nos congregamos y donde somos felices adorando a Dios, hagamos de este lugar un santuario de paz y de reconciliación. Que ante todo haya paz entre nosotros, para que seamos un mensaje de paz al mundo de afuera. Segundo, en la medida de lo posible, así como han pasado otras veces, participemos de manifestaciones públicas unidas para hacer visible, para hacer audible la voz de la Iglesia en Colombia con respecto a la libertad religiosa. Tercero, formemos a nuestros hijos en la fe. Formemos a nuestros hijos en la fe para que esos hijos demuestren sus fundamentos ante las leyes que quieran acabar con su derecho a creer. Usted forme a sus hijos hoy, sea como sea que los forme. Ellos mañana o pasado tendrán que enfrentar grandes presiones con respecto a sus principios espirituales, a su libertad religiosa y a sus principios morales. Y ellos tendrán que tomar una decisión. Y todo depende de cómo usted los forme. Déjenme contarle una historia familiar. Tal vez lo he hecho otras veces, pero quiero contarla otra vez. Cuando mi hija Derly estaba en el kinder, en el jardín, tenía como 4 años. Llegó el día en que la gente iban y se ponían una cruz de ceniza en la frente. Y yo todos los días, nosotros vivíamos en la ciudad de Tuluá, en el valle, y yo todos los días tenía que ir a recogerla como a las 11:30 de la mañana, que era la salida. Pero yo no me acordaba, no me había dado cuenta que ese día era el día de la ceniza, y me fui a recoger a mi hija. Cuando llegué estaba ella sola con la profesora. Todos los demás niños se los habían llevado a ponerle la ceniza. Pero lo que me sorprendió fue que la profesora me dijo, mire, su hija me dejó sorprendida con lo que me dijo. Yo le dije a los niños, organícense porque los vamos a llevar a ponerse la ceniza. Pero mi hija se acercó a ella y le dijo, profesora, yo no puedo ponerme la ceniza, yo no quiero ponerme la ceniza porque yo soy evangélica. Todo depende de cómo usted forme a sus hijos. Asimismo, ellos enfrentarán allá lo que tengan que afrontar para mantener su fe. También fijémonos bien por quién o quiénes votamos cuando haya elecciones. Perdónenme que les diga, nosotros muy olímpicamente vamos votando por el uno, por el otro, y yo a veces me quedo sorprendido por quiénes votan las personas cristianas en las iglesias, y me pregunto, pero
Pero es que acaso no se dan cuenta ese candidato que eligieron, las cosas que cree, las cosas que está proponiendo, el tipo de moral que defiende, y que a la larga ya ha demostrado que por medio de ciertas cosas que hace puede sacar adelante sus propios propósitos personales, y que en algún momento ha puesto la bandera LGTB por allá y todo eso? No ven eso. Fijémonos por quién votamos cuando haya elecciones, porque cuando esas personas están en el poder después de ser elegidas, nosotros no podemos estar seguros de que van a respetar la libertad religiosa. Y créanme que en este momento, y solamente por la gracia de Dios y por el amparo que nos brinda la Constitución política, pero en este momento hay muchas personas en las alcaldías, en las gobernaciones, en los consejos municipales y en el Congreso de la República que no ven la hora de poner su mano sobre las iglesias. Hermanos queridos, termino diciendo, aún en medio, recordemos que la tolerancia se basa en el principio de mi libertad termina donde comienza tu libertad, y tu libertad termina donde comienza mi libertad. Amén. Busquen su Biblia, segunda a los Tesalonicenses 3, 1 al 3, y terminamos leyendo ese texto. Segunda a los Tesalonicenses 3, 1 al 3. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Segunda a los Tesalonicenses 1 al 3. Por lo demás, hermanos, por todo lo que aún quede por decir, dice Pablo, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén, hermanos. Amén. Estemos de pie, por favor. Yo voy a pedirles, hermanos, que permítanme, busque a alguien ahí a su lado, tal vez otras 2 o 3 personas, rapidito, y vamos a terminar orando. Y vamos a orar porque el Señor nos ayude a mantener nuestros principios, nuestros valores y nuestras creencias, que nos ayude a defenderlas, que nos ayude a levantar nuestra voz donde tengamos que hacerla para declarar lo que es la verdad, lo que es correcto, lo que es bíblico, lo que viene de Dios, lo que es de acuerdo a la ley de Dios. Pero oremos también por las demás iglesias que están con nosotros también en el camino de seguir a Jesús. Oremos para que nuestra libertad religiosa y de conciencia sea respetada en Colombia. Oren, por favor, oren, y yo luego termino con otra oración.